Bien, seguimos con sesión abierta y en esta ocasión estamos con el licenciado Amílcar Salas Oroño. Él es licenciado en Ciencias Políticas, también hizo un doctorado y un magíster en esta profesión. Y bueno, viene a Catamarca para disertar, realizar una conferencia sobre temas que por supuesto atañen a todos los catamarqueños. Y bueno, le vamos a dar las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Amílcar? Hola Belki, ¿cómo andás? Primera vez en Catamarca. Sí, primera vez. Sabemos por allí que le gusta mucho leer los diarios todos los días y que reparte su tiempo entre la docencia y la investigación. Cuéntame un poquito de su vida primero. Sí, soy profesor en varias universidades nacionales, en la Universidad de Buenos Aires, pero en la Universidad de Lanús, de José C. Paz, de Avellaneda. Y, y en algunas de esas universidades también conformo algunos grupos de investigación, los coordino o participo de ellos y bueno, tratamos de seguir un poco las realidades latinoamericanas, sobre todo. Me especializo en términos de investigación, más que nada en cuestiones de política latinoamericana. Y el tema que ha venido a disertar en la provincia tiene que ver más con el tema de América Latina, el tema de la democracia. Ha analizado esto, ha sido una investigación para, digamos, sacar conclusiones respecto a este tema. Sí, es parte de lo que un poco trabajo como problema, ¿no es cierto? La democracia en América Latina, las condiciones de desarrollo de la democracia y eventualmente los cambios que se pueden observar en los últimos tiempos, ¿no? No puede, bueno, cuán democráticas están nuestras sociedades latinoamericanas hoy en día, ¿no? Sabemos que ha vivido un tiempo en Brasil y bueno, por allí se compara mucho el modelo, ¿no?, neoliberal, las políticas, las medidas económicas que se están implementando ahora con el nuevo gobierno de Mauricio Macri en nuestro país. ¿Se puede hacer un paralelismo con esto? Con las medidas que lleva adelante Michel Temer, sí, en alguna medida tienen ciertas sintonías de Michel Temer y Mauricio Macri. De hecho, el gobierno argentino fue el primero y casi el único en reconocer a Michel Temer cuando quedó a cargo de la presidencia una vez que derrocaron a Dilma Rousseff, ¿no? Pero no es solo una cuestión protocolar y de relaciones exteriores, sino que creo que también hay una sintonía más ideológica, Sí. ¿no es cierto? Que se corresponde también, si uno quiere, a la sintonía que tenían eventualmente Dilma y Lula con los Kirchner. Claro. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de los argentinos teniendo en cuenta todas las medidas de ajustes que se vienen implementando? Y hay muchos fantasmas también con proyectos, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, la reforma previsional. ¿Cuál es el análisis que se hace justamente desde su lugar? Bueno, siempre la reforma laboral, cualquier reforma laboral, genera, más en un contexto como el nuestro, el argentino, que está acostumbrado a una protección social de los trabajadores, de sus derechos, de sus conquistas. Esto quizás sea una de las características idiosincráticas de la sociedad argentina, su nivel de conciencia en términos de clases trabajadoras organizadas o no, ¿no es cierto? Y eso se plasma en un articulado laboral que es bastante progresivo si lo comparamos con otros países latinoamericanos. Ahora, teniendo en cuenta eso, cada vez que aparece, y no es la primera vez que aparece el fantasma de que viene una reforma laboral, de hecho hubo otras en un pasado reciente, bueno, ahora aparece con fuerza de nuevo, quizás tomando el impulso que tomó en Brasil, fue aprobada hace unos meses una reforma laboral, bueno, ahora pareciera que en el contexto argentino toma fuerza de vuelta, lo diría esta vez, ¿no?, un fantasma que vuelve a poner en jaque un tema, como decía, sensible para los argentinos y para la conciencia ciudadana de los argentinos. Y que obviamente muchos especialistas ya hablan de que va en detrimento, ¿no?, de la clase trabajadora, por ejemplo. Bueno, lo que pasa que suele ser un poco esa idea de que las relaciones laborales hay que flexibilizarlas porque eso de alguna forma otorga mayores condiciones de adaptabilidad al mercado. Bueno, eso no es un sentido común que no sé en qué medida y en qué modelística de proyección económica está
debidamente certificado, ¿no es cierto? Si un mercado laboral funciona o no, eso depende de muchas otras condiciones más allá de que si un trabajador puede disponer de más o menos horas extra o más o menos tiempo libre en una jornada laboral. Está bien. Y en cuanto a lo político, ¿se puede hacer una comparación en relación a cómo está actualmente el país, nuestra Argentina, en cuanto a la dirigencia política y, por ejemplo, dirigentes de países como Brasil, por ejemplo? Bueno, el año pasado, Becky, no sé si recordarás, pero fue media escandalosa la sesión que terminó anulando en Cámara de Diputados el mandato de Dilma Rousseff, ¿no? Porque los diputados dijeron cualquier cosa a la hora de argumentar y fundamentar su voto, ¿no? Unos por la abuela, por la provincia en la que vivían, el municipio, por su credo, por lo que sea, ¿no es cierto? Por su cuadro de fútbol. Esa sesión quedó en la retina de los propios brasileros que miraron con digamos, con cierta sorpresa la clase dirigente que tenían, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso argentino no se llega a ese nivel, diría peyorativamente, pero porque también los analistas brasileños así lo condicionan, ese circo, ese nivel circense de la clase política brasileña, que continúa, porque todos esos que todavía están cumpliendo su mandato y son los mismos que, por ejemplo, han aprobado la reforma laboral que vos citabas antes. Claro. Yo creo que la clase política argentina no llega a esos niveles, no llega a ese nivel de grotesco, sí. Pero eso no quiere decir que no tenga algunas porciones de su clase política, sean diputados o senadores o incluso en asambleas legislativas provinciales, que no esté vulnerable a intereses, ¿no? Circunstanciales, que uno se dice, bueno, ¿por qué esta cantidad de diputados votó de esta forma? ¿No? ¿Por qué diputados de un determinado bloque de orientación terminaron aprobando, ¿no es cierto?, por decir alguna cosa, una ampliación del endeudamiento argentino, ¿no? que como dinámica política parecía haber sido superada? Bueno, tenemos la clase política que hoy en parte confirma, ¿no?, esta perspectiva macroeconómica. Como que tiene que ver con las convicciones y las ideologías, no son tan fuertes otras como cosas antes. Que entran en juego, ¿no es cierto? Y que también ha hecho que se haya perdido mucha credibilidad, ¿no? Que uno frecuentemente tenemos como invitados a dirigentes, ¿no?, de la clase política catamarqueña, y ellos mismos como que reconocen que es muy difícil por ahí revertir esto, ¿no?, esa sensación de falta de credibilidad, fundamentalmente. Sí, si la pierden a esa credibilidad, no es porque hay un meteorito que cae sobre la Tierra o un acto de marcianos, es por la propia capacidad de respuesta, ¿no? Porque yo puedo entender que hay ciertas votaciones que los representantes tienen que realizar en el marco de muchos condicionamientos. La actividad política no es una actividad fácil, de ninguna manera. Pero eso no quiere decir que no puedan construir la argumentación de ese voto difícil. Y hay muchas veces falta, diría, escuchar más argumentación de ese voto difícil, ¿no? Como que no hay un buen discurso político, por más momentos de lo pareciera lingüístico. Eso, si es que hay votaciones difíciles, sí, ¿no? O dificultosas, bueno, que por lo menos lo expliquen. Y a veces parece que el problema es más cómo los políticos encaran las explicaciones y las deudas que le deben a la sociedad que otra cosa. Es muy frecuente por allí escuchar, lo digo como comunicadora social, que se subestima mucho a la gente, como que la gente no sabe, como que, por ejemplo, que los medios de comunicación, si bien somos formadores de opinión, como que nosotros instalamos determinados temas y que también llevamos, por supuesto, a determinados condicionamientos. Yo opino que yo no subestimo, no sé cuál es tu opinión con respecto a esto. Cada uno tiene su... Al ciudadano en general, ¿cada uno tiene ya su pensamiento formado o también incide mucho el medio de comunicación? No, yo pienso que incide bastante los medios de comunicación, por lo menos para cierto nivel de opiniones, ¿no? Quizás hay otras opiniones que son más de mediano plazo, de largo plazo, que tienen que ver con otros contextos, más familiares, más comunitarios, ¿no? Esta idea de que hay una comunidad que tiene que ver con las relaciones más íntimas y una sociedad que tiene que ver con relaciones más
episódicas o circunstanciales y opiniones que tienen que ver con la sociedad y opiniones que tienen que ver con la comunidad. Los medios actúan en esta sociedad, ¿no es cierto? Sí. En esta cosa más volátil y pueden, por ejemplo, ser actores fundamentales en lo que es una elección, claro, ¿no? O para que un político o un partido gane una elección o no, ¿no? Sí. No sé si los medios tallan tanto esta ética interna, o más, me parece que tiene más que ver con otro tipo de instituciones, ¿no? No lo sé, eso todavía habrá que investigarlo también como problema. Claro, acá se ha dado en los últimos días, bueno, sabemos que estamos en un mes ya netamente electoral, un año electoral, ya hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ya vamos a las generales. Sí. Y es como siempre sucede el tema de las dádivas. Hablaba un reconocido dirigente político del oficialismo en el programa y decía que sí, está bien, se ha denunciado, aparentemente se hablaba de 11 camiones que habían bajado en el interior de la provincia con, bueno, todo tipo de elementos, insumos, hasta dinero. Se hizo la denuncia, pero que la gente por allí la gente no es tonta, o sea, la gente sabe que se trata de una dádiva, pero que a la hora de la urna, de ir a votar, sabe a quién votar. ¿Vos compartís esta opinión? Bueno, esos fenómenos siguen existiendo, no solo en la realidad argentina, siguen existiendo en otros lados. En la medida que distorsione de una forma muy violenta la soberanía que cada uno tiene en su conciencia de elegir un candidato o un partido, realmente no hay transacción posible con ese tipo de prácticas, ¿no? Esas cosas, pero después hay que ver bien de qué se trata, ¿no? Los contextos no es para relativizar el fenómeno, ¿no? Pero es para impugnarlo. Ahora tampoco hay que discriminarlo bien en qué circunstancias se da y de qué forma se dan, ¿no? Y qué políticos lo hacen y qué políticos no lo hacen, y qué partidos lo hacen, o una parte de los partidos y qué no, ¿no? Está bien. Se habla mucho de que el sistema democrático por allí es como que está tambaleando, si se quiere el término, con las últimas medidas políticas. ¿Vos estás de acuerdo con esto o cómo ves el tema de la democracia en la Argentina actualmente, ¿no? En este periodo de gobierno? Claro. Bueno, hay algunas dinámicas del Poder Ejecutivo actual que de avances y retrocesos. Propone una cosa y vuelve para atrás, por ejemplo, qué sé yo, con los miembros de la Corte, con el correo, con 2x1. Hay varias medidas, ¿no?, que el gobierno avanza y retrocede. Y cuando las propuestas que a veces hacen algún sentido, no sé si están cargadas de espíritu democrático. La democracia es un mecanismo, sí, ¿no es cierto?, pero también implica respetar algunos principios como la igualdad, ¿no?, la igualdad ante la ley, o los derechos civiles fundamentales, y a veces se toman decisiones, en este gobierno incluso, que no sé si están respetando ese espíritu democrático o una democracia más sustantiva. No porque esté habilitado un gobierno a tomar decisiones, eso implica que esas decisiones sean enteramente democráticas, ¿no es cierto? Porque si no, podemos caer bueno, la Argentina este año va a pagar el doble de deuda, o va a llegar el doble de deuda que pagaron en el 2015, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es una decisión democrática, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que pagar una deuda durante 100 años? Digo, ahí hay que ser precisos respecto del contenido de las medidas que toma, no solo por la formalidad de quien lo hace, ¿no? Bien. Incluso hay algunos que hablan del gobierno de época. Se habla, viste, que se ha vuelto a insertar, digamos, en la sociedad este temor, ¿no? Este recuerdo nefasto que tenemos de la época de la dictadura, y hay mucha sensación y bueno, y algunos hechos que también indicarían, por ejemplo, el caso Maldonado. Es un caso que no se ha resuelto y que si bien es algo que todavía no hubo una sentencia, no hay nada en concreto, digamos, se habla de que, bueno,
aparentemente estuvo en manos de Gendarmería, un caso que se está ocultando desde los altos poderes del Estado. ¿Cómo ves esto vos? Sí, más que ocultando, lo que queda en evidencia es que las declaraciones de los funcionarios encargados de, de llevar adelante circunstancias como esta o caen en contradicciones propias o caen en contradicciones entre sí. Sí. Digo, la respuesta que ha dado el poder público autorizado para darlas y obligado a darlas no ha sido ni la más convincente ni la más aclaratoria frente a un fenómeno en el cual una fuerza de seguridad, ¿no es cierto?, se involucra en un operativo de disuasión, según las palabras de la ministra de Seguridad, sí. Y un ciudadano argentino no vuelve a ubicarse, ¿no es cierto? Es una situación preocupante, pero que se enmarca, como vos bien decías, ¿no?, y esto tiene que ver con la democracia y los derechos humanos, se enmarca en una perspectiva de gobierno que desde el primer día, si se quiere, digo, dejó sin efecto las resoluciones de la reforma del Código Procesal sí. Penal, ¿no?, que planteó un plan de seguridad, ¿no?, una emergencial, un protocolo de protesta. Sí. Hay que ver qué es lo que está haciendo Abruj en la Secretaría de Derechos Humanos respecto sí. de las reparaciones, ¿no?, de la última... ¿no?, y de que los el mismo afectados. presidente nunca se pronunció, ¿no? Digo, o frases muy poco felices, como que no son 30.000 desaparecidos. Digo, hay una serie sí. de opiniones, actos y discursos respecto de derechos humanos, ¿no?, que muestran que, digamos, o una posición, ¿no?, que media contradictoria con aquello que se había logrado instalar como una posición social asumida, o bien una intención por presentar una política de derechos humanos diferente, ¿no?, que, por ejemplo, ante un hecho como el de Santiago Maldonado, ¿no?, o son declaraciones irresponsables o contradictorias entre los distintos órdenes de gobierno. Claro. Bueno, Amílcar, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, esperamos que vuelva nuevamente a visitar la provincia. Bien, hacemos una breve pausa y continuamos con más Sesión Abierta.